Buenos días, espero te encuentres bien. Tengo una palabra de Dios para tu vida en esta mañana, así que, ¿qué tal si me acompañas a orar y entregar este tiempo a nuestro Dios? Amado Dios, queremos agradecerte por lo que haces en nosotros. Nos regalas momentos en donde nos permites que te escuchemos, que aprendamos, nos edificamos en ti en en cada momento oportuno que tú nos ayudas a que dispongamos. Que este no sea un momento más, sino que sea un momento donde podamos reconocerte, que nos diriges y nos auxilias. Ayúdanos a prestar atención a cada uno de estos detalles y permíteme, Señor, que pueda ser claro en la enseñanza y en la exposición de lo que tú me has encomendado decir. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Saben que dicen que en un mar en donde las olas eran inmensas, era un tiempo peligroso en alta mar y un capitán ve a lo lejos, estando en su embarcación, una luz que venía directamente hacia él. Se encontraba en un peligro. Este barco que venía o pareciera que venía de frente a golpearlos, entonces se dispone a hablar con esa embarcación y le pide a uno de sus tripulantes que se comunique y que les ordene que se haga un costado, que se haga hacia la derecha. Pero encuentra la respuesta y le dicen, hemos escuchado tu mensaje, pero mejor te pido que te muevas vos hacia la izquierda. Y así en esas discusiones llega un momento y el capitán se molesta ante eso y dice, soy capitán de esta embarcación y no solamente eso, sino que tengo un buque de guerra, te pido que te muevas inmediatamente. Y escuchan una voz del otro lado que dice, bueno, yo soy un faro, está en tus manos lo que vas a hacer. Saben que muchas veces pasa estas cuestiones de discutir ante lo que es inamovible para nosotros y lo que es certero y firme. Muchas personas viven de sugerencias y de opiniones y no de la guía clara y precisa que es el Señor. Por eso en esta mañana quiero que no seamos como este capitán que no reconoce la autoridad, sino que nos sometamos a lo que es la palabra de Dios, que es perfecta para nosotros y que vamos a ver cómo la Biblia se manifiesta como autoridad siempre en áreas de nuestras vidas. Y siempre debe ser la palabra de Dios la, la autoridad máxima, ¿no? Dice 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto no es algo creado por personas, sino es la misma mano de Dios revelada y dada a los hombres. No sé que en las personas a veces es complicado confiar, pero esto es de Dios, por eso depositamos en Él nuestra plena confianza. En medio de situaciones en donde encontramos tantas cosas que terminan siendo opiniones, terminan siendo cosas sin sentido, encontramos en la palabra de Dios algo que sí lo tiene y algo que no nos cataloga como personas que cambian conforme al tiempo, sino que tiene una verdad que permanece. La Biblia también nos dice que es útil, ¿no? Es útil para enseñar y toda esta enseñanza que nos da, todo lo que nos provee,
nos muestra el camino correcto, el camino que tenemos que seguir como creyentes en esta tierra. Nos ayuda a comprender su palabra, sus doctrinas, sus enseñanzas, la voluntad de Dios que debe ser en nosotros y que es tan necesaria que comprendamos. También nos provee, yo siempre explico, ¿no?, que tenemos como una caja de herramientas, cuánto necesitamos que ésta se llene para obrar. No se equipa, como dice segunda de Timoteo 3:17, nos dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. El Señor quiere que nos equipemos, que llenemos esta caja de herramientas y que la podamos utilizar en beneficio de su obra. No solamente es un libro de información, sino que es para hacer algo y producir en nosotros un efecto que va a hacer un bien para esta humanidad. Nos prepara y nos capacita, nos trata de guiar a su servicio. Y yo fui por muchos años profesor en Argentina y una de las cosas que más nos puede llegar a, digamos, a frustrar es que los jóvenes o niños, pasado un tiempo, veamos que eh, les cuesta el hecho de aprender o adquirir muchas de las cosas y parecen que otros sí aprenden y sí desarrollan, pero les soy franco, a veces nos frustramos un poco en esta cuestión de ver que hay chicos que no toman las palabras, los consejos o la educación en este caso y no la incorporan, no la aplican y esto justamente no lleva a que se vea en consecuencia el aprendizaje y se desarrolle y se lleve a cabo. Así pasa muchas veces en todo ámbito también. La Biblia también nos lleva a una corrección que a veces no siempre es fácil de digerir, a veces nos parece que confronta, ¿no? La palabra dice que nos redarguyen de pecado, ¿no? Nos confronta muchas veces con estas cosas que tengo mis propias opiniones al respecto, pero nos trata de enderezar y confrontarnos con su verdad, claro. Y cuántos de nosotros hemos pasado ese proceso, ¿no? De leer la palabra y que la palabra impacte y que nos haga ver nuestros errores. Esto no es como un golpe que te da, sino más que nada eh, una ayuda, una advertencia, y vemos como un gran papá que trata de instruir, pero también pasamos por el tiempo de arrepentimiento, ¿no? Genuino. Saben que hace unos meses atrás iba en el metro y encontraba un hombre. Para nosotros, los argentinos que venimos de afuera, el tema de los robos, uno lo toma a veces lo comenta, ¿no? Como algo normal y natural. Nosotros venimos de una cultura en donde muchas cosas pasan y vemos y parece que es moneda corriente de todos los días. Y, y no nos sorprendemos tanto, ¿no?, de las cosas que pasan en la calle, pero veía como un hombre le robaba una cartera a una señora y esta señora, otra persona lo advierte y le dice, ¿te han robado? Bueno, esta mujer va corriendo del metro, ¿no? Sale del metro y corre este ladrón, lo agarra y le pide la cartera. El ladrón se la devuelve e increíblemente veo que este ladrón así naturalmente le da su cartera y vuelve a entrar al tren como al metro como si nada hubiese pasado. Y, y después, estando un rato viendo que la gente lo miraba, vuelve a salir de vuelta caminando como si nada hubiese pasado en un segundo. Y me he sorprendido de este acto, ¿no? Porque a pesar de que vengo de un lugar donde pasa mucho de esto, la reacción de las personas o la poca acción, ¿no? Pero quiero recaer en el asunto de que muchas veces aún ni siquiera hay un impacto, ¿sí? Ni siquiera hay una corrección aún en las personas del mundo, pero Dios quiere
corregirnos, quiere ayudarnos. Su palabra nos ayuda y nos restaura. Hebreos también nos habla, 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Siempre Dios es un Dios que trata de ayudarnos y corregir. Trata de restaurar, ¿no? No es de esos padres antiguos los cuales parece, bueno, yo he pasado mucho de eso también, ¿eh? Lo confieso que he pasado tiempos de golpes, también nada fácil en esos tiempos de niñez, ¿no? Pero sin una explicación detrás, a veces podían haber errores de un niño, pero nunca había una corrección, simplemente era un golpe que parece que con el tiempo no lo naturaliza, ¿no? Pero sé que a veces hay casas y que no, uno como creyente debe ser equilibrado en todo, ¿no? Pero como mi generación, tal vez muchos nos hemos criado en ese contexto, pero nunca he encontrado una respuesta, nunca he encontrado un porqué, ¿no? Una explicación. Eh, pero Dios no es así. Dios es un Dios que nos trata de hacer ver el error, nos trata de ofrecer también una solución, nos da una dirección precisa de cómo salir de circunstancias. Es un Dios que nos ayuda a restaurar, ¿no? Para que vivamos en fin en su santidad, lo que Dios quiere. No solamente también nos corriges, también que nos trata de ayudar, nos trata de proteger. Hace unas par de semanas atrás había hablado en una presentación del culto de proverbios y otro proverbio también similar, en el 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. Les había hablado un poco al respecto también en ese entonces de Proverbios, creo que era capítulo 1 que hablaba justamente del oír a los padres, pero en fin y al cabo terminamos en esta cuestión de que las palabras de Dios terminan siendo un escudo para nosotros, terminan siendo una ayuda, nos guarda también siempre de todas problemáticas que vivamos en el mundo. Y Proverbios 1 también nos animaba a ver un poquito más adelante, versículos que yo les había hablado, que hablaban de una protección que nos iba a el oír las palabras de los buenos consejos de padres y de madres en el ámbito del hogar, no solamente ello, sino que también iba a salir del ámbito del hogar y nos iba a traer beneficios en los encuentros con personas que tengamos. También Dios nos quiere guardar de todo. Es un escudo para nosotros. Su palabra nos protege. Nos protege también de falsas doctrinas que estamos en tiempos en donde muchas cosas surgen, engaños de Satanás levantándose y aún dentro de las iglesias, falsas enseñanzas. Por eso también esta palabra nos ayuda también a discernir lo que es correcto, lo que es verdadero. Nos guía para que podamos estar en lo que es la voluntad de lo que Él quiere, no dejarnos engañar por todo viento de doctrinas, nos dice Pablo también, ¿no? Que nos lleva de acá para allá, no. Seamos personas que crezcan espiritualmente. Y se acuerdan de esta luz que le dije del faro del principio, ¿no? También termina siendo una luz en el caminar, ¿no? Nos muestra este camino. Creo que más de una vez creo que les contaba que cuando vivía en Argentina, cuando comenzaba a creer en el Señor y tuve mi encuentro, comenzaba a escucharlo, a prestar mucha atención, las palabras de Dios siempre consideré más que importante y escudriñaba, veía de noche, madrugaba noches enteras tratando de entender, leía la Biblia una vez entera, me acuerdo el primer año comiéndola desde Génesis hasta Apocalipsis dada vuelta. Leí creo los 3 primeros años, no sé si 3 o 4 veces leí la Biblia entera y trataba de entender muchas cosas, haciéndome miles de preguntas, creo que también nos pasa a todos, ¿no? O nos ha pasado o nos sigue pasando también. Y recuerdo que donde vivía era un lugar que la luz iba constantemente. Y me acuerdo que muchas noches me la pasaba con la linterna viendo y, y qué lindo eso, ¿no? De escudriñar y buscar de Dios para que
en fin, su dirección sea para nosotros. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre la palabra nos guía, ¿no? En momentos de incertidumbres, cuánto vivimos momentos así tan, o que no teníamos claridad de todas las cosas, pero su palabra nos daba esa luz, nos ayudaba. También nos trata de mostrar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, para tu vida. También nos trata de ayudar a tomar decisiones correctas, sabias y que van a ser en beneficio de tu bienestar. En los momentos de prueba, de tantas dificultades que pasamos también, ¿no? ¿Se acuerdan Mateo 4:4 cuando el Señor le responde y en base a ese encuentro que tuvo con Satanás, que se levanta en el desierto? Eh, la palabra de Dios siempre ha sido espada para nosotros. Confrontamos con ella y nos ayuda también, nos da fuerza a enfrentar situaciones. Ella es nuestro auxilio en los momentos. Y al recordar también las promesas de Dios en tiempos difíciles, es más que importante cuánto de nosotros hemos salido de momentos turbulentos, en donde parecía que todo se acababa y la palabra de Dios estaba ahí. Y cuando abrí la escritura, Dios daba paz, tranquilidad, sostén, daba fuerzas, renovaba mi vida. Y yo sé que vos has experimentado esto, has vivido la palabra y yo sé que es para nosotros más que importante. Nos da esa dirección hacia donde tenemos que ir. Nos sostiene en circunstancias que son desafíos totales y nos alienta, ¿no? Y principalmente también esta palabra que es viva, nos lleva a Cristo. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la palabra de Dios testifica del Señor. Nos lleva siempre a una relación cercana a nuestro Maestro. Trata de transformar nuestra imagen a su imagen, que nuestras vidas sean más parecidas a lo que Él quiere. Sé que esta palabra es algo simple, es algo sencilla, pero ¿te has puesto a pensar en lo importante que ha sido la palabra de Dios en la historia? ¿Cómo se ha sostenido en los años, en los tiempos? En cada momento aún de nuestras vidas, no solamente en el plano histórico, sino en el plano de nuestras vidas, cómo ha sido la relación de la palabra de Dios con tu persona, cómo ha sido tu primer tiempo, el durante, el transcurso, cómo estos maestros que hemos tenido transitoriamente nos han ayudado y nos han dado claridad de estas palabras. Como bien le decía hace un rato, me ejercí como docente en Argentina y algo tan importante era la práctica de lo que aprendíamos. Toda teoría es buena para incorporar a nuestras vidas. La palabra de Dios debe tomar un efecto en tu corazón. No deben ser solamente palabras y acumulación de palabras. No pensamos como este mundo piensa en cuanto a la inteligencia y esta acumulación de saberes, sino justamente en la práctica de tal. Eso va a dar evidencia de tu crecimiento espiritual. De nada nos sirve comprender lo que es el arrepentimiento teóricamente si en la práctica yo no lo llevo a cabo. De nada me sirve escuchar que la Biblia dice que amen a sus hermanos y yo no lo lleve a cabo.
De nada me sirve comprender lo que es el perdón de punto a punto, pero no ejercer y tomar decisiones en mi vida. Por eso recaigo que la palabra de Dios es práctica en el creyente. No es solamente una cuestión de letras que nada lleva a una transformación, porque menospreciamos a la palabra si pensamos así. Saben que un niño le pregunta a su papá, papá, ¿por qué siempre estás con ese libro viejo, anticuado, que está todo roto? ¿Por qué siempre estás ahí con ese libro? Y este niño le dice, sí, es verdad, este libro es viejo, es muy viejo, pero también es un libro más que importante, es una brújula para mí, le dice el padre. Me mantiene en el camino correcto. Así, hermanos, nosotros como personas de fe y como ese padre, tomemos a la Biblia como nuestra brújula, asegurándonos que debemos caminar siempre bajo esa autoridad que nos regaló. Entendamos que son tiempos peligrosos en donde hay muchos desafíos por delante y que el Señor trata de ayudarnos. Él nos provee todo lo que tenemos enfrente. Su palabra es más que importante. Te enseña en el trayecto de tu vida. Te trata de también corregir, aunque a veces duela. Yo sé que muchas veces duele. Y también te da esa luz. Te da esa luz de esperanza, de dirección hacia dónde tenés que dirigirte. No lo dudes nunca. Como ese faro es inamovible, así también la palabra de Dios debe ser en tu vida. Vamos a orar y entregar estas palabras que sellen en tu corazón y en mi vida también. Amado Dios, gracias por ayudarnos también a comprender en este día la necesidad de ser personas que atiendan a tu voz. Nos vamos entendiendo que tu palabra es más que importante. También te pido que a toda persona que está escuchando este audio, tu espíritu trace en su corazón y revele lo que está oculto también, que esto no sea una complicación, que tu hablar sea sencillo, claro y que sus corazones puedan realmente revertir situaciones si están mal direccionadas. Tu palabra sea la fortaleza en ellos en momentos difíciles, sea escudo de protección, que puedan todos realmente atesorar tus palabras, que puedan realmente inclinar su oído a ti y escucharte, y que el efecto de esas palabras pueda traer vidas nuevas, renovadas. España necesita de Cristo y está buscando hombres y mujeres que estén realmente al servicio de Dios, pero primeramente hay que atesorar su palabra y vivirla, conforme a lo que Él quiere. Te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho y realizarás en estos días y en cada vida que está escuchando este audio. En el nombre de Jesús entregamos. Amén.